Muy buenos días, mis amigos. Jaime Soto con todos ustedes una vez más por aquí. Estamos en la Semana Santa, una semana que para la religión cristiana es muy importante, sobre todo para los católicos. Resulta que nosotros, los hispanos, en su gran mayoría, tenemos raíces en el cristianismo católico. Nosotros como población nos definimos como hispanos, otros le llaman latinos, pero no es lo mismo. Otros le llaman iberoamericanos, o sea, hispanoamericanos, latinoamericanos e iberoamericanos. Pero los tres, aunque parezcan iguales, tienen su diferencia. Hispanos, americanos, somos todos aquellos que tenemos raíces en la colonización española. Latinos son aquellos que tienen raíces en la colonización francesa. Iberos, americanos, son aquellos que tienen raíces en la colonización tanto española como portuguesa. Por eso de Iberoamérica, Portugal y España. Pero ¿qué sucede? Los hispanos no somos españoles. Los hispanos, los hispanoamericanos, somos una mezcla de indígenas, españoles, africanos, judíos también, entre otros, para no seguir mencionando, porque en verdad la mezcla de etnias es bien diferida en Hispanoamérica. Entonces hoy en esta Semana Santa donde se conmemora, no es que se celebra, porque también se conmemora la muerte y resurrección, según la creencia de Jesús, el Cristo, el Mesías, para algunos, ¿verdad? Porque para otros no fue el Mesías, sobre todo para los judíos. Los judíos que practican el judaísmo, no para los judíos, porque hay judío cristiano, hay judío, es variado, hay muchas divisiones dentro, así como hay en el cristianismo, en todas las religiones, toda la creencia, hay divisiones. Por eso yo digo que Martín Lutero no conllevó una reforma a la iglesia, sino una división, porque Martín Lutero no reformó nada, ¿entiende? Lo que hizo fue una división que venía ya se venía gestando desde hace mucho tiempo, inclusive hasta la misma iglesia católica, que significa católico es universal. La misma iglesia católica luego también sufrió divisiones. Desde un principio sufrió divisiones. Entonces, hablando de divisiones, hay una iglesia que se llama la Iglesia Cristiana Etíope, en Etiopía, África. Aquí tengo yo, se lo he mostrado en alguna ocasión, la Biblia completa apócrifa, o sea, no una Biblia como esta de Reina Valera, edición 1960, ni tampoco como una Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que usan los católicos, que tiene 73 libros, esta tiene 66, y la Biblia completa etíope tiene 81 libros, pero esto nada más aparte es los apócrifos, los libros que se desecharon del canon cristiano católico, porque también el canon cristiano
protestante desechó también libros. Entonces, por eso yo en una ocasión le decía a uno de esos apologistas o apologistas del cristianismo protestante, yo le decía, el cristianismo de ustedes es un pseudo cristianismo. Óigase bien, es un pseudo cristianismo porque no está fundamentado en el cristianismo original. Tiene esencia, tiene Nuevo Testamento, Viejo Testamento, pero con el pasar del tiempo y todas las traducciones que se le hicieron a las Biblias, pues eso derivó en un pseudo cristianismo. Sin embargo, la iglesia etíope, africana, conserva su esencia original, la ortodoxa, conserva la esencia original del cristianismo. Porque esta iglesia mantiene todavía textos desde el siglo I, mientras las otras iglesias tienen textos, ¿verdad?, que se datan a partir del siglo IV en adelante, cuando ya se le hicieron las traducciones. Óigase bien, cuando la Septuaginta, que el padre Jerónimo, que eso es en África, oiga bien, la iglesia cristiana, el cristianismo, a pesar de que Jesús era de Judea, óigase bien, Jesús era un ciudadano de Judea, un territorio que estaba ocupado por los romanos. Jesús, la mayor parte de su vida, acuérdense que en la Biblia te habla de que Jesús, María y José tuvieron que irse, ¿verdad? Huir de Herodes porque quería eliminarlo al niño por un asunto. Ustedes lean la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben. Y se tuvo que ir a Egipto. Luego, la vida de Jesús reaparece en Judea ya cuando tiene 30 años de edad. Y hay un vacío en la vida de Jesús, en la Biblia católica, en la Biblia protestante, de ese Jesús. Hay un vacío como desde los 7 o 12 años en adelante hasta llegar a los 30. No se sabe nada. Sin embargo, textos que son apócrifos para el cristianismo católico y para el cristianismo protestante, en el cristianismo ortodoxo etíope, hay textos que narran parte de la vida de Jesús que no están ni en la Biblia cristiana occidental, ninguna de las occidentales. Y se encontraron después manuscritos como en el Evangelio de Tomás, que narra cosas de Jesús, pero también en la Biblia etíope, en el cristianismo etíope, se tiene constancia de que Jesús aprendió mucho en Egipto, aprendió mucho porque, óigase bien, en esa área de que lo que es Medio Oriente y África, la ruta de la seda siempre ha existido desde miles de años hacia atrás, mucho antes, ¿verdad?, de Jesús. Existía esa ruta de la seda de China a la India y Oriente y todo eso, lo que hoy es Turquía, todo eso, pasando hacia
Eurasia, Europa del Este, ¿verdad? Entonces, ahí hay narrativas de que Jesús anduvo no solamente en Egipto, sino que Jesús llegó hasta parte de territorio que era de la India y que Jesús aprendió espiritualidad no solamente del Tanaj judío, sino de varios textos, porque esa región, al ser primero los persas, o sea, antes los persas, los griegos, los romanos, esa región vivía en una comunicación constante, todos esos pueblos por ahí vivían en una comunicación, en comercio, en todo eso, debido a las diferentes conquistas de los persas, de los griegos, de los romanos. Lo mismo que pasaba en África del Sur, en lo que llaman África del Norte, que siempre vivió en comercio, en relación, en cultura, en un intercambio, hasta gente que se casaban, o sea, se aparentaban de la península ibérica con gente de África, de la península de Italia, que es una península también, con gente de África, de la parte de los griegos con gente de África, de los turcos con gente, o sea, en la antigüedad había todo ese intercambio, no solo de cultura, sino de mezclas en cuanto a lo que es familias. Todo el tiempo, antes de que surgiera la pseudociencia racista que es el eugenismo. Antes de que surgiera eso como el racismo sistémico, institucional, basado en pseudociencia, como el eugenismo, había una convivencia en el pasado entre personas de diferentes tipos de color de piel. E inclusive en la misma África, en la misma evolución humana, el color de piel existía, la diversidad existía en los seres humanos, como mismo ha existido en los animales. Un puma negro, un puma color crema, un puma blanco, un león gris, un león blanco, etcétera, la cebra, los caballos de diferentes colores. O sea, la diferenciación de la piel, el color, la textura de la piel, siempre ha sido una diversidad, ¿verdad? En la biología. Entonces, en esta fecha de Semana Santa, que se conmemora todo eso según la creencia y la cultura sobre el cristianismo, o sea, sobre la figura de Jesús, que no hay duda, aquel que diga que Jesús no existió, no está diciendo la verdad, porque hay pruebas científicas de que existió un hombre llamado Jesús, que dejó enseñanza, que fue crucificado, ¿verdad? Por los romanos por cargo de sedición, en complicidad con algunos judíos de la élite, tanto religiosa como económica, que no le convenía porque la figura de Jesús era una amenaza. Ya el asunto de la resurrección de Jesús y de que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eran tres cosas, ya eso es un asunto a discutir, ¿entiendes? Porque la resurrección, quien se encargó de esa narrativa de una resurrección, fue el llamado apóstol Pablo, que escribió sobre eso. Y sobre la Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes saben que desde el inicio de la iglesia, desde el inicio del cristianismo, ha habido contradicciones entre lo que Jesús era un hombre y que luego no, que Jesús era Padre, o sea, Jesús era el Hijo también, o sea, era Hijo, y después no, que Jesús era entonces una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo tres. O sea, primero era uno, luego no eran dos, y luego tres, y se quedó tres, porque un concilio así lo determinó, un concilio de la iglesia. Pero la iglesia Etiopía fue uno de los pueblos, porque Etiopía era un país
ahora es un país, pero lo que es Etiopía, Etiopía fue lo que dio origen a lo que es la civilización egipcia. El reino de Kush fue lo que dio origen a Egipto. Y los egipcios originales, los antiguos egipcios, eran negros, etíopes, cushitas y de lo que es la región, lo que es hoy Sudán, en Nubia. Esos son los judíos, los faraones originales, que luego sufrieron invasiones, sí, y que luego vinieron los árabes a partir como del año 700, cuando Mahoma hizo una religión llamada Islam. Los musulmanes invadieron casi todo. Y ahora en Egipto la gente tiene un fenotipo árabe, pero no siempre fue así, porque los egipcios originales, los que construyeron las pirámides, eran africanos, descendientes del reino de Kush y de Nubia, o sea, de lo que hoy es Etiopía y de lo que es Sudán. Bueno, ya Sudán se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, pero en la antigüedad era un solo Sudán. Y eso no se llamaba Egipto, eso se lo pusieron después los griegos, eso se llamaba Kemet. ¿Cómo yo sé todo eso? Bueno, porque yo leo libros como Precolonial Black Africa, la África negra precolonial, o sea, antes de toda la colonización, escrito por Sheikh Anta Diop. ¿Entiendes? Y como yo sé también otras cosas sobre la cultura africana en América antes de que llegara los europeos, sencillamente porque they came before Columbus, the African presence in ancient America por Ivan Van Sertima. O sea, la presencia africana en la América antigua. Y no solo está en este libro, sino que en los años 70 hubo una reunión en el Cairo con la UNESCO, una cosa de la ONU, para discutir sobre todas las pruebas que había de que los africanos habían cruzado el Atlántico y habían llegado a lo que es el Caribe, Sudamérica, mucho antes que Cristóbal Colón o de cualquier otro europeo. Y habla aquí en de los Olmecas, una civilización que tiene raíces africanas, que luego se mezclaron con gente del Pacífico y con los otros nativos americanos que habían llegado a América por el estrecho de Bering. Sí, todo eso está ahí. Y que los arawaks, los indígenas arawaks, a lo que son los taínos, los caribes, los siboney y todo eso, tenían también origen africano. O sea, una mezcla. América nunca fue de una sola cosa. África nunca fue solamente... El hombre original, el Homo sapiens original salió de África, pero luego todo hubo una andanza y hubo un cambio de piel y de características físicas de acuerdo a la influencia del clima, de la alimentación y de la región donde estaban. Todo eso. Pero en esta Semana Mayor, que se conmemora el asunto de Jesús, el cristianismo, es bueno saber que aunque haya diferencia entre Jesús, entre si resucitó o no, Jesús fue un hombre excepcional que dejó muchas enseñanzas. Hay enseñanzas que él dejó que fueron alteradas por las iglesias, pero hay otras iglesias que mantienen las enseñanzas sobre Jesús de una manera inalterable, original, sin ningún cambio, sin ninguna influencia. Porque hay lugares donde se practicó el cristianismo desde la antigüedad que no fueron influenciados por la colonización europea ni por la colonización árabe, musulmana, ni siquiera por la colonización persa. Óigase bien, ni romana. Entonces, en esta Semana Santa,
Lo importante es culturalmente mantener las tradiciones, aunque algunos no tengan la creencia, pero mantener las tradiciones y la cultura hispana, cristiana, católica, es muy importante porque de eso depende nuestra identidad. Porque ya que a través del cristianismo protestante, anglosajón, se quiere borrar y eliminar nuestra cultura. Bye bye. Jaime Soto estuvo con ustedes una vez más. Cuídense mucho.